Holitas, ¿cómo están? Hoy estoy cerquita a un lago que me parece bien bonito y la naturaleza, que es algo que es para mí bien desestresante. Hoy quiero empezarles a contar de nuestra hermosa herramienta que para mí pues, me ha servido mucho para recordar como todo este proceso. ¿Y por qué, digamos, una herramienta? Porque en este proceso de sanación, en esta parte donde entramos, eh, para mí y para muchas personas con quien he estado también, no es fácil entrar, porque es el proceso de sanación en donde debemos entrar sin expectativas. Es como una especie de camino. O sea, ya las personas que han empezado conmigo, que han estado hace varios meses, ven que vamos haciendo un camino y que en cada cosa vamos aprendiendo una cosa nueva. ¿Qué vamos a aprender esta vez sin expectativas? ¿Cuál es la expectativa de la sanación? ¿Qué voy a yo a tener cuando la sanación? Ah, no, lo que pasa es que voy a tener mejor dinero, voy a tener mejores relaciones, voy a tener... Pero lo que estamos pensando, y por lo general, no digo que todo el mundo, pero por lo general pensamos es que la persona que está allá va a tener mejor relación conmigo. El dinero que está allá va a llegar a mí. Las cosas que pasan, mi pareja, mis hijos, mi jefe, todo lo que está a mi alrededor va a mejorar. Y no, todo lo que está a mi alrededor va a seguir igual. Y dirá uno, pero entonces, ¿para qué voy a sanar? Porque es que la que tengo que sanar soy yo. La que tengo que tener la mirada diferente soy yo. ¿Y eso de qué me sirve si todo va a seguir igual? No es que siga igual. Lo que estaba atrás va a seguir igual. Entonces queremos que las personas que son, por decir algo, de mal genio, que nunca nos quisieron, que nunca nos amaron, entonces que nos amen. No, resultarán nuevas personas, resultarán nuevas situaciones donde esas personas pueden que nos amen. Pueden que sean esas, pueden que sean otras. Tal vez esas personas en su momento llegaron fue para enseñarnos algo. Y no es tan fácil de entender y comprender que la sanación tiene que ser sin expectativas. Voy a sanar porque lo que voy a priorizar, y eso sí es un resultado, mi paz y mi tranquilidad. ¿Y para qué me sirve la paz y la tranquilidad? Me sirve mi paz y me sirve mi tranquilidad para yo escoger la experiencia que quiero vivir. Y aquí entra un ejemplo. Y por lo general les doy ejemplos de mi vida, muy pocos traigo a colación de otras personas, pero hoy voy a traer varios. Vamos a empezar. Por ejemplo, mi papá. Mi papá fue un hombre violento, mi mamá fue una mujer violentada y yo, por decir algo, yo quería que mi papá dejara de ser violento. Yo quería que mi papá se fuera. Yo decía, ¿qué tal que pasaría si mi papá se fuera? ¿Qué tal que pasaría si mi papá se muriera? Y mi papá, yo creo que lo sentía porque una vez me dijo, ¿cierto que usted quiere que yo me muera? Yo decía, ¿será que él siente todo lo que nos golpea, todo lo que nos grita, todo lo que nos dice? ¿Será? Yo no, o sea, yo no entendía como esa relación de las palabras que él tenía. Eso más que todo era al principio en mi niñez, en mi juventud, de mi papá. Bueno, cuando ya empiezo a analizar, cuando entro a la universidad, me empiezan a hablar de psicología y todas las cosas, el amor propio, y bueno, todas esas cosas que ya sabemos. Yo digo, listo, yo me tengo que querer a mí misma, entonces no me puedo quedar con alguien que me haga daño. Yo me fui de mi casa, ya después me casé, bueno, historias más largas, pero me faltaba algo. Yo quería que mi papá dejara de ser violento conmigo. Quería que mi papá me dijera cosas bonitas. Quería que mi papá me hablara bonito. Y ya no estaba en la casa. Ya no me podía pegar, pero me violentaba de otras maneras. Y yo quería que dejara de ser así. Pero si vamos a ir a la parte de lo que ustedes ya conocen, los espejos.
Los espejos son muy importantes. Y los espejos hay que tomarlos con cuidado. Hay dos de los que enseño, son como 12, pero los más importantes, si lo podemos llamar así, los que más se nos presentan. Hay uno que es que la persona que está allá, lo que no te gusta de ella, es porque tú lo tienes. Entonces yo diría, venga, entonces yo soy violenta, porque eso es lo que yo no quiero que tenga mi papá, eso es lo que me disgusta de mi papá, entonces yo soy violenta. Y eso por muchos años, cuando empecé a estudiar eso, yo decía, pero ¿cómo así? Que yo soy violenta. Si yo no soy violenta, si a mí me han dicho que soy una niña dulce, yo soy cariñosa. Ahora va la otra parte del otro espejo, listo. Ahora empecemos a mirar. Yo, como Claudia, lo analizo, no soy violenta, está bien. Yo no soy violenta con los demás. Ahora vamos a retroceder ese espejo hacia acá adentro. ¿Eres violenta contigo misma? Y abre otra luz, abre otra mirada a este proceso del espejo, otra parte de la violencia. Claro, yo era violenta conmigo misma, yo era violenta porque permitía que mi papá siguiera siendo violento conmigo, aunque me fui de la casa, porque permitía que las personas me siguieran tratando de esa manera, porque yo también me hablaba mal. Pero ¿cómo? Yo, entre comillas, tan buena que soy, ¿cómo se me ocurre que le voy a contestar a mi papá? ¿Cómo se me ocurre que le voy a contestar a mi jefe? ¿Cómo se me ocurre que le voy a contestar a tal persona? Y no era no contestarle ni no decirle, ¿cómo se me ocurre a mí que me va a dar rabia? ¿Cómo se me ocurre a mí que yo voy a llorar? Si es que yo no puedo llorar, porque si yo lloro entonces muestro debilidad. ¿Qué pasa aquí con todo esto? Que las emociones las tenemos que vivir, porque si no se nos alojan en el cuerpo. Al alojarse en el cuerpo es donde ustedes, todo lo que me han dicho cuando se han mirado al espejo, que siento por acá, que se me calienta acá, que se me calienta acá, fue todas esas emociones a través de la historia, fueran de niña, fueran de sus ancestros, fueran en la juventud, fueran en la niñez, que se le alojaron en el cuerpo o lo heredaron en el cuerpo. Entonces, por eso era esta segunda parte de la sanación, donde qué pasaría, donde ustedes de ninguna manera supieran de dónde viene cada una de esas eh, sensaciones que tienen en el cuerpo, de esas lealtades, de esas emociones. ¿Qué pasaría? Claro, uno le da agobio porque uno cree, porque es una creencia, que si uno no sabe, que si uno sabe el origen se cura, pero que si uno no sabe, no se cura. Entonces nuestra sanación está llena de creencias. Y al estar llena de creencias, también creemos que hay algunos resultados que tienen que tener. Por eso esta semana vamos a mirar nuestra primera palabra. Nuestra primera palabra de todo este proceso de sanación que se llama conexión, conectar. ¿Con qué vamos a conectar? Con esas emociones. Con esas emociones que ustedes tienen en cada momento. Empecemos con las cuando se miran al espejo. Empecemos encontrando el miedo en cada una de ellas. Porque solamente hay dos emociones. Lo que es el amor y lo que es el miedo. La felicidad es cuando tengo amor, por lo que sea, alegría, la euforia, todas aquellas cosas que me den vibraciones, si lo podemos llamar así, vibraciones altas, que me den amor, son amor. Pero si son la tristeza, si son ese odio, si es el rencor, me baja la vibración y eso es miedo. Ustedes dirían, ¿rabia es miedo? Sí, rabia es miedo. Empecemos a analizarlos. Primero los analizamos con la mente para poder separarlos, amor y miedo.
Cuando ustedes tengan la emoción, se vean al espejo, mírense, mírense y digan, ¿por qué tengo miedo? Si les dio rabia, entonces empiecen a vivir la rabia. Puede haber sido un hecho que ocurrió hace 25, 30, no importa el tiempo. Pero si ustedes sienten rabia ahora todavía con ese hecho, si sienten dolor, si sienten tristeza, es porque lo tienen alojado en su cuerpo. Y si lo tienen alojado en su cuerpo hay que sacarlo de alguna manera. Primero hay que sacarlo en la mente para poder que el cuerpo descanse. Porque es que el cuerpo lo único que hace es hacerle caso a la mente. Por eso el ejercicio es tan importante, pero eso lo veremos más adelante. Ahora, conectemos. Vamos a conectar con esas emociones. Entonces, ¿cómo conectamos? Digamos, el ejercicio del espejo. Todo lo que vieron allí, más que todo, esa clase de cosas que no nos gustan, miremos qué pasa y nos conectamos donde llega el miedo. Vamos a mirarnos a ese espejo. Entonces vamos a mirar alguna situación y se miran a los ojos. ¿Qué es lo que pasa al mirarle a los ojos? El iris de los ojos es lo único que tenemos que a través del tiempo no cambia. El iris de los ojos es el mismo cuando nacemos y es el mismo cuando morimos. Entonces, mirarnos nos va a llevar a todo nuestro pasado, a todo lo que teníamos, a todo lo que nuestros dolores, nuestras ansiedades, todo aquello que nos duele, nuestros miedos, todo. Entonces, cada vez que estemos en la oficina y tengamos una rabia o algo, venga, salgámonos y miremos en el espejo. Miremos por qué nos dio rabia, qué fue lo que pasó. Bueno, es que no me respetan, lo que pasa es que pasaron mis límites, sí. Cualquiera de esas cosas, denle rabia, o sea, sientan la rabia hasta que se les acabe y busquen el miedo. Cuando se les acabe la rabia deben llegar a ese miedo. ¿Por qué deben llegar al miedo? Porque el miedo es esa herida que ustedes deben sanar. Entonces, lo que pasa es que pasaron mis límites. ¿Por qué les da miedo que pasen mis límites? O sea, ¿qué pasa allí? Ah, no, lo que pasa es que si pasa mi límite, por decir algo, entonces siento que me voy a quedar sin trabajo. Bueno, digamos, o sea, me voy a meter en esta parte. Lo que pasa es que hizo algo que yo tenía que hacer, cogió mis papeles y los hizo primero sabiendo que ese era mi trabajo. Entonces no respetó mi escritorio, no respetó mis cosas, listo, no pasa nada. Ahora, cuando ya no respetó esa parte, entonces yo digo, listo, como no la respetó, ¿qué pasó? Me dio miedo, es falta de respeto. Pero ¿a qué le tengo yo miedo con esa falta de respeto? Y cada vez que ustedes tengan algo, llegan a ese fondo. Imagínate que esto lo teníamos que vivir cada mes, o sea, este ejercicio era un mes, yo lo voy a colocar una semana, pero quiero que sean muy sinceros con lo que están sintiendo, porque a toda hora no estamos, como se dice uno, de buen humor, y es en ese momento que me dio el buen humor, no puedo esconder todo lo que siento detrás del buen humor, tengo que aprender a decir las cosas, o sea, a mí me dicen, pero Claudia, ¿yo cómo voy a ponerme a sentir rabia y a decir lo que siento? Ahí es donde está la verdadera gestión de las emociones. Si a mí me dio rabia, ¿cómo voy a coger esa rabia y la voy a canalizar? De manera de que sí la voy a decir, pero no que voy a explotar. Porque es muy diferente utilizar una olla a presión que vaya saliendo suavemente el aire. No sé si conocen las ollas de presión, pero digamos vaya saliendo suavemente el aire a una olla de presión que no, yo no voy a dejar que salga ningún aire y la tapa por todos lados y llega un momento en que explota. Ustedes ven, si una olla a presión explota, pues hace estragos. Pero mientras va saliendo aire, va saliendo poco a poco, se van cocinando las cosas. ¿Sí? Lo mismo somos nosotros, no podemos estar tapando eso. Ay, sí, tengo que respirar. O sea, si van a respirar, que sean para analizar y pensar qué es lo que voy a decir. Aunque esta no es la semana de gestionar esa emoción, esta es la semana de observar esa emoción,
desde el punto de vista que yo les digo, porque hay muchos puntos de vista que se pueden analizar, pero como es para la sanación, debemos es analizarlos hasta que encontremos ese miedo. Y al encontrar el miedo, entonces vemos qué es lo que tenemos que sanar. Puede que no lo encontremos, tampoco lo tenemos que sanar, pero tenemos que llegar al miedo hasta un momento en que mi cuerpo tiemble de miedo y que se saque ese miedo. Que llegue un momento en que uno diga, sí, tengo miedo. ¿Y qué? Sí, tengo miedo. Pero el problema es, tengo miedo y quiero hacer otra cosa. Tengo miedo y me voy a hacer otra cosa. Tengo tristeza y me voy a hacer otra cosa. No, tengo que gestionarla. Lo más recomendable es gestionarla en el momento. No es esperar a que yo llego a mi casa y a mí mismo le cuento a mi familia todo lo que pasó y ya hasta se me olvida. No, es en el momento. Ojalá lo pudieran escribir. Si no lo pueden escribir, gestiónenselo. Vaya, mírense en un espejo. Bueno, espéreme jefe, espérame mi amor, espérame hijo, espérame hija, espérame esposo, el que sea. Voy a respirar, respiro y me voy para el baño. Si tengo ganas de llorar, lloren, por favor, lloren. Si tienen ganas de golpear algo, pues golpeenlo, rasguen, hagan algo. Pero por favor, no se queden con esa emoción. Y si fue hace 25 o 30 años que ustedes están tratando de sanar, entonces eso, lo más importante, tal vez no vamos a encontrar la raíz, pero sí vamos a encontrar cada una de esas cositas que a ustedes se les mueven, que me dio, que me brincó el ojo, que me dolió la cabeza por un instante, que la presión en el pecho. Entonces, tal vez no vamos a encontrar la raíz de la sanación consciente, pero sí vamos a encontrar la raíz de la sanación corporal. Y si ustedes siguen con esos síntomas, esas partes que ustedes cada rato se les salta, que les duele por aquí, esas son las partes que a ustedes se les van a enfermar más adelante, porque no las supieron gestionar en su momento. Entonces, yo les invito a conectar. Esta es la primera parte de esta herramienta, porque esta tiene 4 partes. Esta la vamos a trabajar toda esta semana hasta la próxima. Pero yo les puedo colaborar desde que ustedes escriban en el grupo y así entre todos armamos una especie de diario emocional. Al final les voy a armar un diario emocional con lo que me han dicho y todo para poder que tengamos una herramienta todavía más completa. Pero lo más importante hoy, lo más importante es conectar con esa emoción. Porque hay algo que se me vino a la cabeza ahora, que estuve leyendo en un grupo muy bonito que tenemos, les voy a pasar el enlace, es de una compañera que también está con nosotros en Sana y Equilibra tu Alma, donde ella habla de todo lo que es una parte de constelaciones, que a toda hora muchas veces las personas nos dicen algo, ¿sí? Y entonces, ay, esa es tu herida, gestiónala. Muchas veces es así. Pero yo les digo, desde esta parte, eso es cierto. Muchos están utilizando para decirle a otra persona esas frases como esa. Tienes que gestionar tu herida para que no te duela nada lo que te estás diciendo. Y eso no es así. Que yo la tengo que gestionar es así, pero no le da el derecho al otro de pasar por encima mío. O sea, cada uno tiene su responsabilidad. Que yo lo tenga que gestionar, yo lo tenga que saber, eso es mi problema. El otro, yo simplemente tengo que empezar a colocar límites. Bueno, cualquier pregunta, cualquier inquietud, saben que me la pueden hacer, saben que cuentan conmigo. Esta vez no les voy a estar diciendo, bueno, que escribieron, que por qué no han escrito, que tengo tal cosa, que esta parte es una de las más complejas y fuertes, porque es sin expectativas, porque recuerden, no voy a esperar que cambie el otro, cambio yo. Y ahora, finalmente, les voy a contar la historia de mi padre, que pasó con todas estas miradas sistémicas, que uno empieza a cambiar. Cuando mi papá empezó a ver todas estas cosas durante muchos años, entonces ya seguí con mi mamá. Ya me fui a la casa de mi papá y yo iba ahí cuando mi papá me empezaba, que yo me sentía como agredida, entonces ya empecé a decirle, yo papá, ¿por qué dices eso? Me siento agredida. Pero usted se está volviendo sensible. Yo, bueno, padre, entonces ¿cuándo?
dejes de decirme esas cosas, yo vuelvo. Y salgo y me voy, porque me estaba sintiendo mal. Igual le estaba diciendo, papá, mientras tú me hables así, yo no estoy aquí. Yo te quiero, pero mientras me... Y coloqué un límite. Y mi papá empezaba a bajar la tensión, pero no esperemos que el otro lo haga. Y tampoco muchas veces podemos entrar en el conflicto. Mi papá, cuando ya mi mamá estaba allá, entonces ya era yo a toda hora diciéndole a mi mamá, tratando de entenderla y convencerla, pero mi mamá durante muchos años no salía del lado de mi papá, porque empecé a entender ahora, no hace mucho tampoco, que mi mamá tenía el miedo de irse, porque ella decía, y después fue que lo hablamos, decía, es que yo qué les iba a ofrecer a mis hijos. Yo decía, pero mamá, ¿usted por qué piensa eso? Si yo le iba a colaborar, sí, pero es que no era su responsabilidad. Y eso me ayudó mucho. Ahora, también cuando yo le digo, pero mamá, ¿por qué piensas eso? Si tú sabes hacer esto. Entonces miramos los miedos de mi madre. Los miedos de mi madre era que ella veía a su abuela, no a su mamá, o sea, a mi abuela, como tantos hijos que tenía y no fue capaz de sostenerlos. Le tocó llevarlos a varias partes porque su abuela no la apoyó. Entonces, no es momento, no tenemos ni que buscar excusas, ni juzgarlas, ni nada, simplemente les estaba contando, era para que vieran el enlace de cada una de las cosas hasta transgeneracionales que traemos. Entonces, tal vez mi abuela traía el miedo de que su mamá no la apoyó con sus hijos. Entonces, llega mi mamá, se queda con mi papá porque le da miedo de que le pase lo mismo que le pasó a mi abuela. Y ahora mi mamá se queda, entonces impulsa a su hija a hacer cosas y a mí me da miedo muchas veces salirme durante todo este proceso. Pero ¿qué pasa? Mi mamá es la articulación aquí, porque mi mamá es la que vino a sanar su linaje. Y no es que sea nuestra responsabilidad. Sanar el linaje no es coger ni sacar los secretos de los demás, ni ir a revelar secretos, nada. Sanar el linaje es yo. Si yo puedo sanar mis miedos, que fueron los que yo heredé, entonces estoy sanándolos, porque quiere decir que mis ancestros han hecho su trabajo. Lograron hacerme entender a través de muchas cosas que yo sí puedo de otra manera. Entonces, eso vino mi mamá. Cuando llegaba mi mamá y me impulsaba a estudiar, me impulsaba que había que trabajar, me impulsaba que tenía que ser independiente, a pesar de que mi mamá se quedaba con mi papá. Pero yo no lo entendía. Y mi mamá decía, usted cómo repite cosas, mire qué tal cosa, usted cómo va a hacer lo mismo, usted por qué no. Pero yo no lo entendía porque era el ejemplo que me tenía que dar mi mamá. Hasta que un día mi mamá se fue y vi cómo con tanta tenacidad mi mamá ha logrado muchas cosas a su edad. Que esa es para otra historia más. Entonces, hoy los invito entonces a conectarse con sus emociones, a vivirlas. No es que las emociones sean malas, simplemente hay que gestionarlas, hay que aprender a gestionarlas, no explotar ni siquiera en llanto, ni siquiera en alegrías, ni siquiera en tristezas, en rabias, en nada podemos explotar. Todo tiene que ser. Por eso se llama el momento presente, en su momento, en el momento presente, pero a veces los dejamos para otras cosas. Y también muchas veces juzgamos a las personas, mire, esa persona, tal cosa, dijo, se puso a llorar, es débil, ¿sí? Pero también son miedos. Los juzgamientos que hacemos a otras personas son miedos. Y eso va para otro también, otro tema más largo. Semana de conexión. Semana de conexión. Conectemos con esas emociones y encontremos el miedo al final. Y gritemos de miedo, miremos y ahí sí conozcamos por qué es que tenemos miedo. Y al conocer el miedo, podemos sanar. Al conocer esa sensación, tal vez no vamos a saber por qué nos da miedo. Ay, es que nos da miedo porque mi tatarabuelo, o porque mi mamá, o porque mi niñez. Tal vez no nos demos cuenta de eso, pero nos vamos a dar cuenta que el miedo incesante que tenemos en un hombro, en las rodillas o algo, va a salir y va a sanar.
porque esta es la etapa de sanación sin expectativas, sin saber qué es lo que va a pasar adelante, sin saber qué fue lo que pasó atrás, simplemente mirando el momento presente para yo sentirme en equilibrio y en paz. Sigamos entonces activándonos, actívense y creen su vida, crean. Yo también creo en cada uno de ustedes, creo en mí. Y hoy empezamos con la conexión emocional. Conectémonos, encontremos ese miedo y esas expectativas. Les aseguro que después ustedes de que estén tranquilos y en paz, ya no van a requerir de que el mundo cambie, porque ustedes han cambiado y ustedes después pueden crear su propio mundo. Nos vemos entonces la próxima semana para que miremos la próxima herramienta.